Días a todos los que estéis conectados. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros invitado a Federico Vallenilla, que es neuroradiólogo intervencionista del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y nos va a dar una charla que es titulada como El seno cavernoso, como nunca antes lo habían contado, a propósito de las fístulas carotidocavernosas. La verdad que parece bastante interesante. Federico, cuando quieras, si te va bien. Muy bien, pues voy a compartir la pantalla. Vale, espero que lo veáis bien, ¿no? ¿Se ve en Sí, grande? Muy bien, muy bien. ahora sí. Muy bien. Estupendo, pues nada. Es una charla que ya di en el Congreso de la SERAM. Lo del título pues es un poco de publicidad, pero bueno, yo espero que os guste realmente. Vamos a hablar del seno cavernoso y vamos a hablar de una manera que sea muy útil tanto para la gente que se dedica al diagnóstico como que para la gente que se dedica al intervencionismo. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito pues, el concepto de la fístula, la clasificación, una revisión anatómica del seno cavernoso, tanto anatomía topográfica como la irrigación arterial y el drenaje venoso, que como sabéis es muy importante para las fístulas, una correlación con la clínica del paciente y vamos a hablar de las opciones terapéuticas, ¿no? Entonces, la fístula carotido cavernosa es una comunicación directa entre la arteria y la vena sin la presencia de un lecho capilar, anómalo o nido, que es la diferencia con la malformación, ¿no? Entonces sabemos que en el seno cavernoso la arteria carótida interna se encuentra rodeado por un plexo venoso, que es el seno cavernoso, ¿no? Entonces esto lo hace susceptible de desarrollar una fístula en esta localización, ¿vale? Tenemos por mecanismo de producción las fístulas traumáticas, por las fracturas de base de cráneo, o las fístulas espontáneas. Por el abordaje arterial, según la clasificación de Barlow, tenemos las directas, que suelen ser las traumáticas, aunque también por aneurismas cavernosos rotos, ¿no? Que tienen un aporte directo de la carótida interna, las tipo A, y las indirectas, que tienen un aporte indirecto de ramas o de la interna o de la externa o mixtas, ¿no? Y luego, por su drenaje venoso, la podemos clasificar como todas las fístulas durales, porque la fístula carótida cavernosa es una fístula dural más, con la clasificación de Borden y Coñac, ¿no? La clasificación de Barlow, como os he dicho, tenemos la tipo A, que es la rotura de la carótida interna al seno cavernoso, es decir, una rotura de la carótida interna en esta localización, ya sea de tipo traumático o por una patología subyacente de la carótida, ¿no? Luego tenemos la tipo B, que es cuando ramas de la carótida interna hacen la fístula, la tipo C, cuando ramas de la carótida externa dan la fístula, y la tipo D, pues cuando hay aporte tanto de carótida interna como de carótida externa. Tanto la B, C y D son fístulas durales como las que vemos en el seno transverso, que es la localización más frecuente, etc. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo de la tipo A, que sabemos que casi siempre es traumática, ¿no? La más frecuente, un 80%. Aquí vemos una inyección de la carótida común en un paciente con un traumatismo craneoencefálico y con una sospecha de una fístula carotido cavernosa, donde veis, lo vuelvo a poner, que cuando inyectamos, pues en esta localización vemos relleno del seno cavernoso bilateral, vemos escaso relleno intracraneal. Bueno, pues esto es una fístula por una fractura de la base de cráneo, ¿no? Además de las traumáticas, por las espontáneas, ya os he dicho, o por enfermedades de pared arterial o por aneurismas carótido cavernosos rotos al seno, ¿vale? Y las B, C y D, que son las espontáneas, realmente son lo que corresponde a las malformaciones durales en el seno cavernoso. Vamos a ver más adelante, pues por imagen, como veremos la arterialización del seno, de las dilataciones venosas, la presencia de vacío de flujo en el seno, incluso en el 3D TOF pues podremos delinear estas estructuras vasculares mejor. Según la clasificación de Borden y Coñar, esta clasificación lo que busca es ver el riesgo hemorrágico, es decir, si hay drenaje venoso intracraneal, ¿vale? Entonces, tenemos si las fístulas tienen drenaje, sobre todo lo más importante, si tienen drenaje invertido a otros senos o drenaje a venas corticales, siendo cuanto el drenaje anterógrado el más leve, el drenaje retrógrado a los senos un poquito más grave, el drenaje retrógrado con drenaje a venas corticales un poquito más grave y el drenaje directo a venas corticales siendo el que confiere más riesgo hemorrágico y por tanto más indicación de tratamiento, ¿no? Bueno, después de estos tipos vamos a pasar a la revisión anatómica. Bueno, el seno cavernoso es una estructura central en el cerebro y vamos a estudiarlo con unos cortes que realizamos en Alicante con los
cirujanos en la Facultad de Medicina, donde hemos puesto en las arterias pues una sustancia rojita y en las venas una sustancia azul, ¿no? Aquí lo que estamos viendo esta es la fosa craneal anterior, las clinoides anteriores, ¿vale? Las carótidas internas cortadas, esta es la silla turca, este es el clivus que baja por aquí, ¿vale? Aquí está cortado el tentorio, ¿vale? Entonces aquí estaría la protuberancia y el tronco encéfalo y aquí estaría el conducto auditivo interno, ¿no? Estos son los quintos. Entonces, vamos a ver la anatomía topográfica del seno cavernoso. Por un lado tenemos la pared lateral del seno cavernoso. La pared lateral, como veis aquí, son dos hojas durales, tanto la dura meningea como la dura adherida al hueso, la dura perióstica, y contiene los nervios craneales, tercero, cuarto y quinto, en su camino al seno cavernoso a través de la fisura orbitaria superior. ¿Vale? Esta es la pared lateral o la hoja meningea, esta es la clinoidis anterior, esta es una vista lateral. ¿Vale? Todo está recubierto por la meninge. Cuando quitamos la meninge, vemos esta estructura venosa en azul y vemos la relación con las ramas del quinto, el tercero y el cuarto. ¿Vale? Esta es la pared lateral, pero luego por otro lado tenemos la pared medial. En la pared medial tenemos una hoja dural meningia, que es lo que nos separa de la fosa hipofisaria, ¿vale? Que aquí aquí está la fosa hipofisaria con la hipófisis y esta sería la pared medial. Luego tenemos un límite superior, que lo que tenemos por arriba es el diafragma selar. Tenemos el ligamento petroclinoideo, este que está cortado aquí, y el borde lateral de las clinoides anteriores, ¿vale? Esta sería la parte superior, ¿vale? Y aquí, en una visión sin que esté quitada, ¿no? Que en la anterior estaba quitada, pues aquí estamos levantando los nervios ópticos. Aquí vemos las carótidas con las arterias oftálmicas. Esto es importante porque es del segmento de la carótida donde se hace intradural. O sea, cualquier patología arterial por aquí dentro, cuando sangra, produce una hemorragia subaracnoidea. Por debajo de esto, pues produce una fístula carótido cavernosa o lesiones extracraneales, ¿no? Entonces, este es el límite superior. Aquí tenemos la hipófisis y aquí tenemos estas arterias que, como veremos luego, son las arterias meningo, porque van a la meninge, hipofisarias, ¿vale? Y aquí estaría el dorso selar con el clivus, ¿no? Que sería esta parte de aquí, ¿no? La parte posterior tenemos la cobertura dural del clivus con su capa meninge, su capa perióstica, pues igual que la pared lateral. ¿Vale? Vemos aquí el clivus óseo y vemos las estructuras vasculares de las pequeñas arterias meningias que irrigan aquí y que van a ser importantes en la irrigación del seno cavernoso. Estas arterias van a venir tanto de las carótidas internas, y os adelanto, como de las arterias de las carótidas externas. Por aquí, desde el agujero yugular, la división posterior de la faringe ascendente da ramas neuromeníngeas que pueden subir por el clivus y llegar a esta localización. ¿Vale? Aquí vemos, sin quitar el periósteo, pues el clivus, ¿vale? Y vemos la relación, el ligamento petroclinoideo está aquí arriba, aquí está cortado el tentorio, ¿vale? Y aquí tenemos el seno cavernoso con todas sus relaciones. Y veis la arteria meningohipofisaria, que es constante, ¿no? Muy bien, ya hemos estudiado los límites superior, inferior, lateral y medial. Ahora vamos a ver qué contiene el seno cavernoso, ¿vale? Pues el seno cavernoso, en esta secuencia coronal potencialmente 2, se ve muy bien, contiene esta estructura de aquí, contiene la carótida. De hecho, muchas veces cuando se rellena se puede ver como un vacío de flujo, y lo veréis en alguna geografía. Y luego contiene pares craneales, que es el segundo, el cuarto, la primera, segunda rama del trigémino y el sexto, ¿vale? Entre ellos tenemos uno que está mucho más próximo a la arteria carótida interna y que va a ser el primero que dé clínica, cuando hay una fístula carótido cavernosa, ¿no? Y ese es el sexto, ¿no? Que es el primero que nos va a dar la clínica del síndrome cavernoso, ¿no? Aquí tenéis otra representación del seno cavernoso. Bueno, y esta es otra detalle anatómico donde se han pelado todos los nervios y la relación con la carótida y la relación con el seno cavernoso, que se ha retirado en parte, donde vemos todas las ramas.
Muy bien, pues nada, ya conocemos el seno cavernoso, ya sabemos dónde está, ya sabemos sus límites y su contenido. Pues vamos a ver qué arterias llegan ahí y cuál es su drenaje venoso, ¿no? Para la irrigación arterial es una estructura compleja donde tenemos aportes desde carótida interna a través del tronco meningohipofisario, que es esa arteria que hemos visto antes, y del tronco inferolateral. Y luego tenemos ramas de la arteria carótida externa, ¿vale? Todo esto es importante porque cuando hacemos tratamientos endovasculares en la arteria carótida externa, tenemos que conocer que hay anastomosis peligrosas entre la carótida externa y la carótida interna. Entonces, el potencial riesgo mayor pues, sería el producir un infarto cerebral, es decir, abrir una de esas anastomosis y estar embolizando pues, la arteria carótida interna, ¿no? Lo voy a intentar hacer lo más sencillo posible para que lo entendáis, porque realmente es una estructura central muy compleja que si lo conseguimos entender bien, tenemos una información anatómica bastante importante, ¿no? La importancia de la irrigación arterial para el diagnóstico radiológico de la fístula carotidio-cavernosa no es baja, porque habitualmente no pedimos al radiólogo diagnóstico que nos diga cuál es el aporte arterial, ¿no? Pero sin embargo, cuando vamos a planear el tratamiento endovascular es crucial. Entonces, si aquí tenemos la arteria carótida interna, ¿vale? Aquí tenemos la arteria oftálmica, luego sabemos que aquí más o menos es por donde entra intradural, como hemos visto antes en la representación, pues tenemos dos ramas fundamentales. El tronco inferolateral, que es esta estructura de aquí que tiene varias ramas, y el tronco meningohipofisario, que es el que se va para atrás y va a ir tanto a la meninge como a la hipófisis, que es el que hemos visto antes, ¿no? Este es el tronco meningohipofisario, en la imagen que hemos visto, es el tallo hipofisario cortado, aquí tenemos la hipófisis, ¿vale? Y es esta arteria donde en esta fístula, por supuesto, la podemos ver en condiciones normales, pero en condiciones patológicas lo vamos a ver mucho más en una arteriografía. Por eso os voy a poner imágenes de fístulas donde vemos arterias muy desarrolladas, ¿vale? Pues aquí tenemos el tronco meningohipofisario muy desarrollado. Y luego tenemos el tronco inferolateral que puede participar. Entonces, el tronco inferolateral da anastomosis con la arteria oftálmica, da anastomosis con arterias de carótida externa, ¿sabes? Tanto por rama de la arteria faríngea superior, ramas de la meninge accesoria, etcétera, ¿vale? Y es donde radica la importancia de conocer las anastomosis peligrosas, ¿no? De hecho, ¿cuándo vemos estas ramas abiertas habitualmente? Pues en casos de oclusión carotidia crónica, porque estas son las anastomosis que usa el cerebro cuando no le puede llegar sangre por la vía directa, que es la carótida interna, para reclutar cerebro, para reclutar sangre desde la carótida externa, ¿no? Entonces, conocemos la inversión de la arteria oftálmica, que es una de las vías de revascularización cerebral, pero además existen otras. De hecho, en este paciente, como veis, con esta suboclusión carotidia, que la carótida interna es un hilo con una estenosis crítica, pues vemos esta arteria de aquí, que está muy desarrollada, y vemos que la inyección desde la carótida externa no solo produce una inversión de la oftálmica para rellenar, sino aquí tenemos unas arterias finitas que están llenando este segmento de carótida interna, porque vemos un segmento arterial de carótida interna que no se rellena, ¿no? Pues, y de hecho aquí los vemos también en la proyección lateral, todas estas ramitas de aquí desde la maxilar interna que buscan revascularizar esa carótida ocluida, ¿no? Y de hecho si veis la imagen, estas patitas es igual que estas patitas de aquí, ¿vale? Además, estas arterias son las que pasan por los agujeros de la base del cráneo, que si conocemos las arterias, conocemos los agujeros de la base del cráneo y conocemos la relación con ellas, ¿no? Ya os he dicho tanto estas como esas de ahí, ¿no? Esta, por ejemplo, es la arteria faringe ascendente y, como os he dicho, la división posterior de la faringe ascendente, la faringe ascendente tiene una división anterior que fundamentalmente da la mucosa faringe y la división posterior va al agujero yugular. El agujero yugular, como sabéis, tiene una pars vascularis y una pars nervosa. La faringe ascendente irriga las dos, la pars nervosa, que es por donde sale el 12, bueno, pues a veces esa arteria que tiene ramas meningias puede subir por el clivus, como veis que está subiendo por aquí, para rellenar la fístula, ¿no? Y aquí tenemos la relación de esta arteria pues, con los de foramen rotundo, el foramen oval, el foramen lacerum, ¿no? La relación con ellas, ¿no? Y aquí tenemos aportes tanto de la meningia media, o sea, como la meningia media como la maxilar interna. Aquí tenéis los aportes a través de todo este tronco inferolateral, ¿vale?
Entonces, nada, ya conocemos que desde la carótida externa podemos irrigar desde la maxilar interna, desde la meninge media, desde la meninge accesoria y desde la faringe ascendente, que todas ellas además son anastomosis peligrosas para ir de interna a externa, pero es que además de todo eso también nos encontramos con aportes cruzados, como este caso, donde tenemos una inyección en la arteria carótida externa derecha, es una en anteroposterior, en coronal, ¿vale? Vemos la maxilar interna y vemos esta fístula aquí detrás rellenando el seno cavernoso contralateral. Esta estructura es el seno cavernoso, que ahora cuando veamos el drenaje venoso en la angiografía lo veréis mejor, ¿vale? Entonces, bueno, conocemos el aporte arterial, ahora vamos a estudiar el drenaje venoso, ¿vale? El drenaje venoso del seno cavernoso puede ser muy complejo. He estado hablando antes con Salva, el cerebro usa dos sistemas de drenaje fundamentalmente. Llamamos la vía posterior, al que conocemos todos, seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, seno recto, senos transversos, seno sigmoide y yugular. Ese es el drenaje posterior y es el que usa fundamentalmente el adulto. El niño usa mucho más el drenaje anterior y en casos patológicos el drenaje anterior se puede usar. Vale, pues en el drenaje anterior el seno cavernoso es una estructura crucial porque se relaciona, como veis aquí, con el sistema profundo, con el sistema superficial y consigue sacar la sangre fuera del cerebro. Este es un caso de una fístula carotido-cavernosa traumática y, como os he dicho, veis el defecto de replexión circular dentro del seno cavernoso, que ¿qué es? La arteria carótida interna. ¿Vale? Para estudiarlo vamos a ir por partes viendo los distintos tipos de drenaje de esta estructura tan compleja para intentar entenderlo mejor. ¿Vale? El drenaje venoso, este es el seno cavernoso, ¿vale? Tenemos un drenaje venoso anterior que va a través de las venas oftálmicas, que es el típico de la inyección conjuntival, el exoftalmos, etc. ¿Vale? Tenemos un drenaje inferior que va al plexo pterigobasilar, ¿vale? Que este habitualmente no da clínica. Tenemos un drenaje lateral al seno esfenoparietal y a la vena cerebral media superficial, que son venas corticales, con lo cual este es un drenaje directo a venas corticales con riesgo hemorrágico. ¿Vale? Tenemos un drenaje superior muy poco conocido, muy poco visto, que me gustó bastante encontrar casos, que es hacia la vena uncal, que lo que marca es el uncus del temporal y va a buscar el sistema profundo a través de la vena basal de Rosenthal. Y luego tenemos un drenaje posterior, que es una de las vías de abordaje endovascular más sencillas, a través de los senos petrosos. Seno petroso superior, seno petroso inferior. ¿Vale? Igual que en las arterias. ¿Cuál es la importancia del drenaje venoso? Bueno, pues en este caso, para el diagnóstico radiológico, para el diagnóstico por imagen, es alta, porque fundamentalmente una de las pistas para el diagnóstico es ver dilatación venosa en técnicas que no tengan resolución temporal y drenaje venoso precoz en técnicas con resolución temporal, por ejemplo un TRIX, en resonancia, etc. ¿no? Es muy alta para la sintomatología del paciente, es decir, para donde vaya la sangre va a haber una hipertensión venosa y el paciente va a desarrollar una clínica. Es muy alta para definir el riesgo hemorrágico. Tendremos que definir si el drenaje venoso va a las venas corticales, porque es lo que sería un patrón de drenaje venoso hemorrágico de riesgo, donde el paciente puede sufrir una hemorragia cerebral. Y es crucial para el tratamiento endovascular por vía venosa. Es decir, si vamos a tratar vía venosa, pues es muy importante que lo conozcamos. ¿Vale? La imagen típica de la fístula carotido-cavernosa con el exoftalmos, con la dilatación de la vena oftálmica superior, con el relleno precoz asimétrico del seno cavernoso e incluso de la vena yugular, pues es como la imagen típica que nos da el diagnóstico no invasivo, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poquito los drenajes paso a paso, ¿vale? El drenaje anterior a través de las venas oftálmicas, aquí vemos este angiotac, donde vemos el relleno precoz del seno cavernoso y de la vena oftálmica superior y de la vena oftálmica inferior, como veis perfectamente aquí en el esquema. Va a conferir sobre todo clínica visual. Lo que nos va a marcar la urgencia del tratamiento es la pérdida de agudeza visual. Si el paciente disminuye su agudeza visual es cuando nos va a marcar un poquito la rapidez, la necesidad de actuar de forma rápida, que ya os explicaré luego las formas de tratamiento y cuál nos saltaríamos y a por cuál iríamos directamente, ¿no? ¿Vale? Aquí vemos un caso de una fístula carotido-cavernosa, esta es en coronal, en proyección antero-posterior.
¿vale? Y donde mejor lo vamos a ver, vemos un relleno de la maxilar interna porque estamos inyectando en la carótida externa, y donde mejor lo vamos a ver es aquí. Vemos relleno del seno cavernoso y relleno de la vena oftálmica, la veis perfectamente, ¿no? Dilatada, ¿vale? Y aquí tenemos las anastomosis, pues este es el drenaje anterior. Vamos a ver este vídeo también. Desde la carótida interna, cómo llenamos el seno cavernoso y cómo rellenamos la vena oftálmica superior e inferior. Esta es del paciente del angiotac que os enseño primero. Este paciente, además, en el angiotac teníamos un relleno bilateral precoz de las venas oftálmicas, incluso de las venas faciales, las venas angulares, ¿vale? El drenaje inferior es el que menos nos importa porque no da ningún tipo de clínica. La sangre se sale fuera del cerebro, ¿vale? Se sale hacia abajo. Aquí vemos, este es el seno cavernoso de este lado, este es el seno cavernoso de este lado. Ya os adelanto que hay una comunicación intercavernosa y aquí en medio está la hipófisis, esta es la silla hipofisaria, ¿vale? El drenaje inferior lo que hace es que se sale del cráneo, ¿vale? A través de las apófisis pterigoides y se va al sistema maxilar, ¿vale? Es un drenaje extracraneal, es asintomático, y en la clasificación de riesgo hemorrágico pues no tiene ninguno, es un drenaje enterógrado extracraneal, o sea, el mejor que puede pasar, ¿vale? Aquí lo tenéis. De hecho, este paciente pues, se quedó con esta fisura para acá y así lo dejamos. Nos pareció muy bien. Muy bien, el drenaje lateral al seno esfenoparietal y la vena cerebral media superficial. Este es muy importante porque es el que da, o sea, va directamente a las venas corticales. La vena cerebral media superficial es como la arteria cerebral media, ¿vale? Va por el silvio y recoge sangre cortical. Entonces tiene riesgo de encefalopatía por hipertensión venosa, tiene riesgo hemorrágico y como toda la hipertensión venosa puede dar crisis, focalidad por encefalopatía por hipertensión venosa o hemorragia cerebral. En la clasificación de Borden y Coñar sería un 2B cuando drena el seno y directamente a la vena, fundamentalmente, ¿no? Entonces aquí, esta imagen es una angiografía 3D. Cuando hacemos una angiografía 3D, los cortes basales son como un TAC, ¿vale? Donde hemos inyectado en la carótida común del lado izquierdo, perdón. Entonces vemos la carótida externa y la carótida interna, y donde vemos la fístula que se va por detrás del clivus y donde vemos un relleno venoso precoz de todas las venas del lóbulo temporal, ¿vale? Esto es una fístula con un drenaje a venas corticales. Aquí vemos arterias y aquí vemos venas, ¿eh? Luego veremos este caso que va al lado contralateral, ¿vale? De hecho, bueno, esta es la angiografía, ¿no? Esta es la inyección común, la fístula probablemente está aquí detrás y va al lado contralateral y veis que todas estas estructuras que rellena, aquí está el polo anterior del lóbulo temporal, este es el lóbulo temporal y de hecho está buscando drenar al sistema superficial del lóbulo temporal a través de la vena de la B, haciendo una anastomosis, ¿no? Vale, vamos a ver estos vídeos de otros casos, igual proyección AP, proyección lateral, ¿vale? Aquí vemos en dinámica cómo tenemos la fístula del seno cavernoso, cómo rellenamos las venas y cómo desde el sistema anterior va al sistema posterior, al sistema superficial, desde la parte profunda al sistema superficial a buscar, lo voy a repetir para que lo veáis mejor. Vale, ahí está empezando a entrar el contraste en la arteria. Muy bien, voy para aquí. ¿Vale? Vemos el relleno del seno cavernoso, vemos el relleno venoso de las venas del lóbulo temporal y vemos cómo va a buscar a la vena de la B para drenar al sistema superficial. Lo vais a ver aquí. ¿Vale? Aquí, la B, ¡pum! Y aquí, sistema superficial. ¿Vale? Vamos a verlo en lateral también. ¿Vale? ¿Vale? En este caso en lateral será un poquito peor, lo cual lo vamos a usar. ¿Vale? Y esta es la imagen con la geografía 3D. A mí esto me ha servido mucho, la geografía 3D, para localizar muy bien el punto de fístula. Incluso a veces nosotros tenemos, los que nos dedicamos a esto, tenemos pues en la cabeza mucho las arterias y las venas del cerebro y sabemos dónde estamos viendo una geografía y podemos localizarlo muy bien, pero a veces pues los compañeros neurocirujanos pues no lo ven tan bien. O bueno, hay que buscar una imagen más objetiva, ¿no? Pues entonces hacemos esto y decimos, mira, pues la fístula está aquí, en la pared posterior del clivus, porque aunque nosotros lo tengamos en la cabeza, pues hay que verlo bien, ¿no?
¿vale? Y luego, pues, a veces, cuando tenemos una hipertensión venosa, a veces lo que vemos es estas venas arrugadas, ¿vale? Si veis el lado izquierdo, que es el lado sano, tenemos las venas cerebrales van rectitas, ¿vale? Y si vemos el lado enfermo, vemos que las venas están como arrugadas, ¿vale? Esto lo que traduce es una hipertensión venosa, ¿vale? Este es patrón pseudoflebítico que se dice, ¿vale? Muy bien. Hemos estudiado el drenaje lateral a la vena cerebral media superficial y ahora vamos a estudiar un drenaje que es muy poco conocido, que a mí me costó muchísimo encontrar, que es el drenaje a la vena uncal, ¿vale? La vena uncal es, estamos viendo la vena cerebral media superficial va por el valle de Silvio y drena el lóbulo temporal por la parte externa. Por la parte interna lo drena la vena uncal, que se junta con la vena basal de Rosenthal, ¿vale? Esto, ¿qué hace? Pues que una fístula carótido-cavernosa puede tener un drenaje al sistema venoso profundo, ¿vale? Puede tener un riesgo de encefalopatía por hipertensión venosa al tronco encefálico, con su riesgo hemorrágico y con su clasificación de colonial correspondiente. Esta es una imagen AP, donde estamos viendo en AP, aquí estaría el lóbulo temporal, ¿vale? Esta es la parte medial del lóbulo temporal, aquí tenemos la fístula, este es el seno cavernoso, aquí tenemos la vena uncal y aquí tenemos la vena basal de Rosenthal y aquí tenemos el seno recto. Muy bien. Esta imagen, que es tan compleja, nos vamos a centrar. Seno cavernoso, vena uncal, vena basal de Rosenthal, vena de Galeno, seno recto. ¿Vale? Comunica el seno cavernoso con el sistema profundo. ¿Vale? Aquí lo vemos. Aquí y aquí. ¿Vale? Y es la única que comunica con el profundo. Esta, por ejemplo, de aquí arriba sería la vena cerebral media superficial que está haciendo un puente superficial que lo está haciendo por aquí fuera, no por aquí dentro. Esta es la parte medial, esta es la parte lateral, ¿no? Pues por la parte lateral es la vena cerebral media superficial, por la parte medial es la vena uncal. Esta es la lateral y esta es la medial. Muy bien. Y ahora pasamos a la parte posterior, a todo el drenaje posterior del seno cavernoso, ¿vale? Pues por la parte posterior, como habéis visto en la imagen anatómica, se relaciona con la pirámide petrosa. De hecho, en los cortes anatómicos veíais que cortamos el tentorio, ¿vale? Pues en la pirámide petrosa tenemos dos senos, el seno petroso superior y el seno petroso inferior, ¿vale? El seno petroso inferior fundamentalmente va a la vena yugular y es la vía de acceso endovascular más sencilla, y habitualmente no da ramas para la fosa posterior, con lo cual pues sería como el plexo pterigo-basilar. No tendría por qué dar clínica y lo que pasa es que esta es importante porque es la que nos permite acceder, ¿vale? De hecho, aquí en proyección lateral y en proyección AP, los neuroradiólogos conocemos mucho el seno petroso inferior, pues tanto por la toma de muestras cuando vamos a tratar patología hipofisaria, la toma de muestras del seno petroso, como porque es nuestro acceso directo al seno cavernoso, ¿no? El mejor acceso. Esta es la pirámide petrosa y aquí tenemos, arriba tenemos el seno petroso superior. ¿Por qué es importante el seno petroso superior? Porque el seno petroso superior sí da ramas al troncoencéfalo. Dentro del drenaje venoso del troncoencéfalo, que no me voy a poner a explicar porque es apasionante, pero muy complejo también, una de las vías de salida es la inferior hacia la médula, la superior hacia el polígono de Willis venoso y la lateral a través de la vena petrosa al seno petroso superior. Quiere decir que toda la porción lateral del mesencéfalo, de la protuberancia, está drenando al seno petroso superior. Luego, aquí hay riesgo de encefalopatía por hipertensión venosa de tronco. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a ver en este caso tan ilustrativo como esta fístula carótido-cavernosa. Aquí vemos la carótida interna, aquí vemos el seno cavernoso y este drenaje al seno petroso superior que como no se continúa tiene un drenaje exclusivo a todas las venas cerebelosas, a todo la proyección lateral de la protuberancia y las venas cerebelosas. Cuando entramos para cerrarlo, al hacer la inyección, veis cómo estamos viendo esas venas cerebelosas e incluso esta estructura que, como veis, recuerda la protuberancia, ¿no? Por aquí. ¿Vale? Entonces, como os he dicho, el seno petroso inferior solo tiene importancia para el acceso endovascular, ¿vale? Y el seno petroso inferior es este. En AP hace esta estructura. En el bulbo yugular sabemos que si nos metemos hacia medial y hacia anterior en lateral, vamos a cazar el seno petroso inferior.
¿vale? Y como veis aquí, cuando hacemos tomas de muestras, la hipófisis está aquí, pues aquí tomaríamos, para ver la lateralización de producción hormonal en caso de que hacer una hipofisectomía en pacientes que tengan patologías hipofisarias no diagnosticada por resonancia, pues bueno, aquí veis seno petroso de un lado, seno petroso del otro. Veis aquí perfectamente el seno cavernoso con su vacío de flujo de la carótida y su drenaje lateral a la vena cerebral media superficial. Aquí lo veis, ¿no? Perfecto. Esto es una fase venosa normal, este paciente no tenía patología. Muy bien. Y además de esos drenajes, tenemos un plexo venoso circular intercavernoso. Aquí lo veis. Sí, aquí tenemos la silla turca, ¿vale? Que le hemos quitado la hipófisis, y aquí tenemos el plexo intercavernoso. Y en una angiografía, como habéis visto, pues lo vemos perfectamente, de este plexo circular intercavernoso. Pues nada, como veis, si aprendemos el seno cavernoso, pues vamos a tener una idea de una estructura completamente central, donde vamos a saber la irrigación tanto de las meninges como de las estructuras nerviosas de toda esta localización, como vamos a aprender un drenaje venoso, una vía de drenaje venoso cerebral anterior, que es mucho menos conocida que la posterior, es un poquito más compleja, pero nos va a dar mucha información, ¿no? Aquí tenemos los distintos drenajes, anterior a vena oftálmica, lateral a seno esfenoparietal. Luego tenemos al seno petroso superior, al seno petroso inferior, que va por aquí en la fisura petroclival. Y luego este al sotérico maxilar y luego el intercavernoso, ¿no? Y la venuncal. ¿Vale? Todo esto... Perdón, Federico, que te corte un momentito. Dime. Normalmente hacia menos cuarto así empezamos a terminar para hasta las 9 y ya terminar con las preguntas. No sé qué te queda, te dejamos un rato más, ¿vale? Si te Vale, pues, parece. si Ya quieres, terminaremos ponga algún más. caso, ponga algún caso de tratamiento y se acabó. Como ¿Vale? quieras, ya tenemos planeado terminar un poquito más tarde si todo va bien, que te dejamos, pero para que lo sepas un poquito. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces como ya he ido explicando la clínica, vamos a pasar directamente a las opciones terapéuticas y así lo dejamos, ¿vale? De hecho es un tema que he hablado con Salva, que dice que clásicamente, ¿no?, que había que hacer muchas embolizaciones o muchos tratamientos. Bueno, pues clásicamente ha habido distintas medidas, ¿no? Para la fístula directa, la única opción es cerrarlo, ya sea vía arterial o vía venosa. La cirugía, en estos casos, como veis, donde está localizada y la morbilidad que puede haber, tiene muy poco papel. El tratamiento radioquirúrgico consigue cerrar muy pocas fístulas, ¿vale? Pero bueno, tenemos distintas técnicas, las maniobras de compresión carotidia, el tratamiento intraarterial y el tratamiento venoso. La clínica, sobre todo, es la pérdida de agudeza visual cuando es un drenaje anterior y los riesgos de encefalopatía por hipertensión venosa o de hemorragia cuando es otro drenaje, ¿vale? La compresión carotidia lo que busca es apretar la arteria carotidia interna por la máximo de veces que el paciente puede hacer a lo largo de un día, por supuesto sentado, porque puede dar una maniobra vagal y se puede caer, ¿vale? La tasa de exclusión espontánea es muy pequeña y realmente lo que nos parece es que hay fístulas de estas que se curan solas y entonces pues realmente da igual que les comprimas o no, hay algunas que tienen una curación espontánea, sobre todo las fístulas de muy bajo flujo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto se hacía clásicamente y ahora se le sigue diciendo a los pacientes, pues se le comprime la carótida pues hasta el día que le trates, ¿no? Contraindicación, la enfermedad aterosclerótica avanzada. La mayoría de pacientes os digo que no lo saben hacer bien, no lo hacen bien y ya está. Es una cosa que sinceramente ya creemos muy poquito en ello. El tratamiento vía arterial consiste en cateterizar esos aportes desde la carótida externa, porque desde la carótida interna la mayoría no podemos cateterizarlas porque hay riesgo de un infarto cerebral, y fundamentalmente poner partículas, ¿vale? Que es lo que se hacía. Esto es lo que clásicamente pues, ponías, disminuía la presión de flujo, pues el paciente además se comprimía, pues algunas se curaba, pero bueno, muchas de ellas no, sobre todo las de alto flujo, y es lo que llevaba a hacer múltiples sesiones, ¿no? Y para mí lo que ha cambiado un poquito, lo que ha cambiado radicalmente el tratamiento de esto fue cuando empecé a cerrar venas, cuando empezamos a cerrar los senos cavernosos. Al principio me da mucho miedo, pues se podía hacer clínica de los nervios craneales, pero sinceramente pues no he tenido nunca. De hecho, casi siempre los pacientes revierten la focalidad, la paresia de esos pares cuando les cerramos el seno cavernoso. Solo tuve uno que no revirtió y persistió, pero bueno, ya lo tenía de antes, pues lo mantuvo. ¿Sabes? Yo no sé si era que tenía un daño crónico y yo no ayudé, no sé muy bien. ¿Vale? Entonces,
¿Cuándo para mí es fundamental empezar vía venosa? Pues mira, la vía venosa, como te enseña que lo va a ocluir súper rápido, fundamental, pues cuando hay riesgo hemorrágico, cuando el paciente tiene pérdida de agudeza visual, y luego en casos muy especiales, como por ejemplo el traumatismo craneoencefálico. En el traumatismo craneoencefálico, una fístula directa y con un compromiso hemodinámico intracraneal, de hecho nosotros estamos haciendo perfusión, angiotac y perfusión a estos pacientes y a veces vemos que tiene un compromiso hemodinámico intracraneal. Pues si lo cierro vía arterial, voy a necesitar antiagregantes por si le pongo un stent cubierto o si le cierro la carótida, que siempre intentamos evitar, o le pongo un flow diverter, pero voy a tener que antiagregar en un paciente con un traumatismo craneoencefálico y que habitualmente asocia un traumatismo sistémico, pues antiagregar es una mala opción. Sin embargo, si entro por vía venosa y le cierro la fístula, pues mucho mejor, ¿no? Y eso para mí, ya os digo, el tratamiento endovascular vía venosa ha sido un avance enorme. Por vía venosa, las maniobras de acceso son infinitas, entramos por senos ocluidos, ¿sabes? Buscando las referencias anatómicas, podemos cruzar por venas que prácticamente no existen de un lado a otro, podemos ir por vamos, esto es aquí, veis que el seno no drena y hemos entrado por sitios que no se veían y aún así están y podemos pasar. Podemos ir por, aquí tenéis, ¿no? por senos ocluidos. Podemos hacer por vena oftálmica. Aquí esta es una lateral, atravesamos, esta es una inyección y vamos a entrar por aquí, por la vena oftálmica para atrás, hasta llegar al seno cavernoso. Aquí lo veis. O sea, las vías de acceso, podemos punchar directamente la vena oftálmica. O sea, las vías de acceso son alucinantes. Y solo os quiero poner, esta es la utilidad de la angiografía 3D para localizar el punto de las fístulas, que ya la hemos visto. Y solo me gustaría poneros un caso de bueno, aquí también veis otra, ¿no? Para localizar la fístula. Un caso de un trauma que me encantaría poneros para ver el compromiso hemodinámico intracraneal. Y acabamos. Este no es. Este es, ¿vale? Este es un paciente con un traumatismo craneoencefálico severo, que en el angiotac ya se ve el drenaje bilateral, la arterialización, etcétera. Encima se ve una simetría en el tamaño de las arterias cerebrales medias de la izquierda con la derecha, como veis, en el coronal. Esta en la inyección de la carótida derecha, tenía una disección carotidia y vemos que cruza a través de la comunicante anterior, pero el teñido no es un teñido muy bueno de la cerebral media. Y esta es la inyección desde la carótida izquierda, donde vemos que tiene una disección carotidia y prácticamente la carótida se acaba en la fístula, es decir, no vemos relleno intracraneal. Luego, angiográficamente ya suponemos que hay una alteración en la perfusión de la cerebral media. Entonces, este paciente es lo que hablamos. Con esta hipoperfusión cerebral, si intentamos ir vía arterial, entre que no vemos lo que hay detrás y no sabemos dónde estamos, pues puede ser muy complejo y encima el uso de antiagregantes, etc. Pero si vamos vía venosa y le cerramos la fístula, pues mirar, después de cerrar la fístula por vía venosa, sin meter nada en la vía arterial para que el paciente pueda seguir sin necesidad de tratamiento anticoagulante ni antiagregante, pues cómo revertimos esa lesión. Este es rapidísimo, este también es otro traumatismo craneoencefálico, pero en este caso tenía además una epistaxis severa, ¿no? Entonces, aquí la fractura era aquí, ¿vale? Aquí está la carótida interna y teníamos un pseudoaneurisma en el interior de las celdillas etmoidales y una fístula a la vena oftálmica, ¿vale? Entonces es un caso espectacular porque en la geografía no lo hubiéramos visto tan bien, porque fijaros, ¿no?, la cantidad de estructuras que se rellenan. Este es el angio 3D, ¿vale? Donde vemos la carótida, donde vemos el seno cavernoso y donde vamos a ver aquí cómo está rota la carótida y por un lado tiene un pseudoaneurisma en las celdillas sigmoidales y por otro lado tenemos una rotura a la vena oftálmica, ¿vale? Entonces este paciente tenía tanto una fístula carótido cavernosa como una epistaxis masiva, ¿vale? Y esto, la única manera de verlo pues fue haciéndole el angio 3D. Bueno, y lo sospechábamos clínicamente por la epistaxis severa. De hecho, aquí vais a ver el pseudoaneurisma en la celdilla, ¿lo veis? Perfecto. Y la fístula a la vena, ¿no? Esto es en coronal. Y esto es lo que nos permitió entrar en el pseudoaneurisma con un microcatéter y cerrarlo y luego cerrar
entrar en la vena o en un microcatéter y cerrar la fístula. En este caso nos tuvimos que ayudar con un balón porque se nos metían coils dentro de la arteria y solucionar los dos problemas, ¿vale? Y con esto lo dejo. Muchísimas gracias por la atención. Voy a compartir. Perfecto, un momentito. Que tengo el vídeo parado. Ahora, perfecto. Bueno, felicidades, Federico. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que una explicación muy detallada de toda la anatomía y patología del seno cavernoso, que es muy complicado. A partir de aquí tenemos algunas preguntas. Salvador Pedraza ha hecho algunas preguntas. Yo algunas, la verdad es que coincidimos bastante en relación al tema de la anatomía, que es tan compleja. No sé si, como has dicho tú, ¿no? Que es importante la correlación con los servicios de anatomía, por ejemplo, ¿no? Para hacer pues, pruebas de disección con cadáveres y todo, ¿no? Para aprender tú mismo, ¿no? Muchas veces lo que es la anatomía propia y luego para a lo mejor poder enseñar a otros, ¿no? También para formar a otras personas, ¿no? Pues, con muestras cadavéricas, ¿no? Porque como es tan complejo a veces hasta que no te haces una visión 3D de lo que es, ¿no? Es muy difícil, realmente. Y luego lo que preguntaba también es si que has comentado el valor de la reconstrucción 3D, ¿no? Y que luego, si es en tu experiencia, pues sería útil hacer una impresión 3D antes, ¿no? Del procedimiento intervencionista también. Bueno, pues mira, con respecto a la primera sí, vamos, de hecho yo lo más bonito de la charla me parece las reconstrucciones anatómicas y me parece que dan una idea y es que es una estructura muy central donde es que se relaciona con el cerebro por un lado, con la base de cráneo por otro y ¿sabes? Con la cara por delante, o sea, me parece una estructura que es importante conocer porque conoces eso y la verdad es que tu idea de la base de cráneo cambia mucho, ¿no? Y luego, con respecto de la impresión 3D en las fístulas, pues yo creo, nosotros usamos mucho la impresión 3D para que nos ayude al tratamiento endovascular, ¿no? Y en este caso, o sea, en el caso de aneurismas complejos, eso sí que le veo mucha utilidad. En este caso quizás no se lo veo tanto, porque yo no le veo tan complejo el cerrar el seno, que es fácil, sino como el llegar ahí. Pero claro, el problema es que cuando tú haces un arterio, se rellenan los caminos preferenciales por donde va la sangre. Pero lo que no se rellena no significa que no esté, sino que es que la sangre no fluye preferencialmente por ahí, porque tú inyectas un contraste. De hecho, las inyecciones cadavéricas rellenan muchísimas más cosas que las inyecciones de la arteriografía. De hecho, en la arteriografía cada vez inyectamos menos contraste por ahorrar contraste, etcétera. Entonces, yo lo veo muy complejo, ¿sabes? Porque no nos va a rellenar el camino. Entonces, yo lo que hago es que yo sé que el seno cavernoso, o sea, que el seno petroso inferior, lo puedo recanalizar, o sea, o está aunque, no me lo, aunque sea enano o aunque no lo vea. Y entonces siempre voy a ir a por él. Entonces, bueno, pues, y es una impresión 3D, me va a enseñar que no hay y es que no voy a ir por ahí. Entonces, no le veo tanta utilidad. Claro. Y luego otra pregunta en relación con lo que preguntaba Salva es el tema de, a lo mejor en el diagnóstico, ¿no? Inicial, pues muchas veces se hace una AngioTC, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Que me preguntaba, no sé si mejor una AngioTC puro como tal o una angiodinámica, ¿no? Por resonancia. Luego, otra pregunta que comentaba es el AngioTC multifásico, ¿no? Que también puede sernos de utilidad ahora que tenemos tantos detectores, ¿no? Que se puede hacer un estudio dinámico, ¿no? Arterial vascular, ¿no? Sí puede ser importante en estos casos. Sí, pues mira, a mí me parece que en caso de trauma, el angiotac convencional no da suficiente información. De hecho, el caso que os he puesto del pseudoaneurisma y de la fístula, ¿vale? De las dos patologías, que ese es el problema que hay, es que tú le puedes cerrar la fístula y olvidarte que hay un pseudoaneurisma y el paciente morirse desangrado de una epistaxis, ¿no? Pues ese, por ejemplo, yo creo recordar que ya en el angiotac se veía, ¿no? Entonces, y luego el angiotac como herramienta de despistaje de toda la patología vascular traumática ya se ha demostrado la mejor, sin duda, ¿no? Y luego el tema de las dinámicas me parece útil, los estudios dinámicos con resonancia, con técnicas de resolución temporal, ¿no? Con los TRICs, para el seguimiento del tratamiento endovascular. ¿Sabes? De hecho, yo ya hay pacientes que por lo que sea no se quieren hacer arteriografías y les sigo con TRICs de fístulas tratadas y para el tratamiento, pero en este caso estamos hablando de más de las traumáticas de las espontáneas. Pero vamos, sí que tiene papel total, ¿no? ¿Y del AngioTC multifásico también? Pues yo no en el GCTC multifásico, ¿sabes qué pasa? Que mira, nosotros le he dicho a Salva que tenemos mucho falso positivo, más que falso negativo,
en los traumas, y es porque los residentes ven mucho relleno precoz del seno. Y entonces es que yo creo que si hacemos un GOTC multifásico vamos a tener todavía más falsos, sobre todo en el tema del trauma, ¿sabes? Y vamos a hacer arterias a pacientes que no hay que hacer. Entonces yo así a priori no le veo. O sea, yo lo que sí que le veo mucho papel, y esto es algo que en mi centro, que sabéis que es un centro de trauma muy importante, es el papel de la perfusión en el traumatismo craneoencefálico, ¿sabes? Porque son pacientes que se intuban y se desconoce la situación hemodinámica intracraneal hasta que el paciente se despierta hemipléjico. Entonces, en pacientes con disección carotidia, incluso en ictus con oclusión carotidia, con NIH de 0, digo, ¿por qué no le hacéis una perfusión? O sea, si es una oclusión carotidia aguda, no es lo mismo que el paciente tenga una alteración de la perfusión de ese hemisferio, que nos va a llevar a ser más agresivos o tomar o seguirlo más exhaustivamente o lo que sea, que el paciente no tenga, o sea, que tenga un buen polígono de Willis y no tengamos una alteración de la perfusión. Entonces, yo creo que incluso en la fístula carotido-cavernosa, sobre todo en la traumática, la perfusión tiene un papel que se nos olvida a todos, ¿no? Y yo creo que es muy importante, ¿sabes? Tanto en eso como en las disecciones carotidas o en la oclusión carotidia aguda. Perfecto. Bueno, con esto ya he respondido a otra pregunta que tenía Salva también por el papel de la perfusión, ¿no? Que se te ayudaba muchas veces, ¿no? De falsos positivos y todo esto. Al principio, creo que no sé si alguien más tiene alguna pregunta que la puede escribir en el chat. Bueno, tienes varias felicitaciones también por la charla. De momento no hay ninguna pregunta más. Si no, Salva, si quieres dar algún último mensaje. Sí, gracias, Xavi. Bueno, Federico, enhorabuena por tu excelente presentación. Yo creo que yo he aprendido 4 ideas claras. Nos has dicho que tenemos que acordarnos de la anatomía y conocerla muy bien. Nos has enseñado maravillosamente la anatomía. Nos has dicho que la técnica es importante tanto el diagnóstico como después también el seguimiento, técnica con angiotac normal y seguimiento incluso con reso multifásica. Nos has compartido tu entusiasmo por el acceso venoso para hacer el tratamiento. Todos nos hemos sentido contigo haciendo el tratamiento y lo último nos has dado una visión muy positiva respecto al futuro de la neuroradiología intervencionista y la radiología intervencionista. O sea, gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Gracias a ti, Salva. Bueno, pues nada, muchas gracias por todo, Federico, y con eso dejamos ya la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Venga, adiós a todos.